Respira lentamente. Has caminado mucho, viajero. Lo sé. Tus pasos han sido largos, tus pensamientos pesados y tus sueños a veces confusos. Esta noche no hay batallas que librar, ni caminos que temer. Solo el fuego que crepita suave, el aire que susurra entre los árboles y la tierra que te recibe sin juicio. Apoya tu espada, suelta el peso del día y permite que el cansancio tenga un lugar donde descansar contigo, porque incluso los corazones más valientes merecen una pausa. Escucha el sonido del fuego. Cada chispa es un latido del universo diciéndote, aún estás aquí, aún estás a salvo. La noche no viene a asustarte, viene a envolver tus pensamientos con calma. Las sombras no son enemigos, son cobijas tejidas de silencio. Mira cómo bailan las llamas, reflejando en tu armadura los fragmentos de una historia antigua. El mundo sigue girando, pero aquí, en este instante, todo se detiene para ti. No hay prisa, no hay deber, solo el simple acto de respirar. Esta hoguera no es solo calor, es memoria. Cada tronco encendido cuenta historias de descanso y renacimiento. Quizás no lo recuerdes, pero has estado aquí antes, en noches parecidas, no en este lugar, sino en ese espacio secreto donde el alma pide pausa, esa voz interior que susurra, ya hiciste suficiente por hoy. El fuego te conoce, viajero, y ha estado esperándote pacientemente. Hoy, finalmente, puedes quedarte un rato más. El viento sopla entre los pinos y canta tu nombre, no para llamarte a una nueva aventura, sino para recordarte quién eres. Eres más que tus errores, más que tus logros, más que las huellas que dejas atrás. Eres la quietud entre dos respiraciones, la paz después del esfuerzo. Cierra los ojos un instante y deja que el sonido de la noche te abrace. Nada afuera importa por ahora. La vida puede esperar hasta que tu alma despierte descansada. Mira hacia el cielo, viajero. Las estrellas te observan desde arriba, como centinelas antiguos. Han visto reinos caer y volver a levantarse, pero nunca se cansan de brillar. Cada una de ellas guarda una historia, y esta noche brillan solo para ti, porque el cansancio también es sagrado, y el descanso, una forma de oración. Permite que su luz entre en ti y borre la fatiga. El universo también descansa contigo. El fuego parpadea, las brasas parecen respirar en sincronía con tu pecho. Tu cuerpo se ablanda, tu mente se calma. Ya no hay pensamientos persiguiéndose, solo el suave eco del presente. La noche se vuelve aliada, no amenaza, y en ese silencio que envuelve todo, descubres una paz que no recordabas, una paz que te pertenece desde siempre. Y mientras la luna sube por el horizonte, un suspiro escapa de tus labios. No es tristeza, es alivio. Has llegado a un lugar donde nadie te exige, donde el tiempo no pesa. El fuego cuidará de ti esta noche, el viento velará tus sueños, y cuando el amanecer te encuentre, lo hará sobre un corazón más liviano. Por ahora, solo descansa, viajero. El fuego crepita con un sonido hipnótico. Las brasas bailan y las chispas se elevan como pequeños fragmentos de estrellas. El viajero observa, sin moverse, sin pensar demasiado. Cada chispa que sube al aire parece llevarse un recuerdo pesado, y por un momento siente que su mente también flota. Entre el humo, entre el resplandor dorado, encuentra paz, una paz tan frágil que teme romperla si respira demasiado fuerte. El aire está tibio y el olor a madera quemada llena el ambiente. Es un perfume antiguo, el aroma del hogar, del descanso, de la vida. El viajero recuerda otras noches como esta, en tierras lejanas, fuegos distintos,
pero la misma sensación de refugio. Allí también había silencio, estrellas y cansancio. Pero esta noche es diferente. Esta noche no hay deber, solo existencia. Sus manos, cubiertas por el metal frío de la armadura, descansan sobre sus rodillas. El peso que una vez fue protección, ahora es solo carga. Piensa en dejarla a un lado, pero no lo hace aún. Hay algo simbólico en llevarla, incluso en el descanso, como si renunciar a ella fuera admitir que la guerra ha terminado del todo. Pero el fuego parece decirle lo contrario. Con su voz crepitante, ya puedes soltarlo. Ya puedes ser tú sin la coraza. El viajero cierra los ojos y escucha al bosque. Los grillos cantan, el viento murmura y el fuego respira. Es un coro silencioso, una canción sin instrumentos, una melodía que no pide atención, solo compañía. A través del sonido, siente el pulso de la tierra, constante y antiguo, y por primera vez en mucho tiempo, no se siente solo, siente que pertenece a algo mayor, invisible y eterno. Las sombras del fuego se mueven como fantasmas amables, cruzan su rostro, rozan su armadura y desaparecen. Pero en cada movimiento, el viajero siente algo familiar, la presencia de los que caminaban con él, amigos que el tiempo y la distancia han separado, pero que esta noche parecen regresar, sin palabras, sin forma, solo un calor en el corazón que se confunde con el fuego. Un pensamiento cruza su mente. No sé cuánto he caminado, pero sé cuánto he sentido. La frase lo sorprende. No sabe de dónde vino, quizás del bosque, o de las brasas, o del alma. El fuego le devuelve una chispa brillante, como si respondiera, y el viajero sonríe con ternura cansada. No necesita entender nada esta noche, porque esta noche no hay preguntas, ni respuestas, ni caminos, solo fuego, aire y un cuerpo que aprende a estar quieto. El viajero apoya la cabeza contra el tronco que tiene detrás, cierra los ojos y deja que la noche lo envuelva entero. No hay miedo, no hay pasado, no hay mañana, solo el suave presente que se disuelve como humo, y en ese silencio cálido, el alma por fin empieza a descansar. El fuego seguía vivo, respirando con calma, como si tuviera conciencia propia. Sus llamas subían y bajaban al compás del viento, bailando en un lenguaje antiguo. El viajero lo observaba, fascinado por su movimiento impredecible. Había algo hipnótico en ese vaivén, como si cada chispa contara un secreto. De pronto, se dio cuenta de que el fuego no solo iluminaba la noche, también iluminaba los rincones olvidados de su mente. Lo que ardía no era solo madera, eran recuerdos encendidos. Vio reflejos en las brasas, imágenes que no sabía si eran sueños o memorias, caras que amó, lugares que perdió, promesas que no pudo cumplir. Todo estaba allí, envuelto en luz y humo, y aunque dolía mirarlas, no apartó la vista, porque comprendió que la tristeza también necesita ser mirada, como una llama que, si se ignora, puede consumirlo todo, pero si se observa con ternura, se transforma en calor. El viento sopló con más fuerza, levantando una lluvia de chispas doradas. El viajero sintió que cada una tocaba su piel como un susurro. No eran brasas, eran bendiciones pequeñas, fugaces, pero reales. Le recordaban que la vida no es solo carga, también es milagro. Incluso el cansancio, incluso la pérdida, tienen un brillo sutil, porque solo quien ha conocido la oscuridad puede reconocer la luz, y en esa comprensión silenciosa, su pecho se alivió un poco más. El fuego crujió, como si respondiera a sus pensamientos. Era un diálogo sin palabras, un intercambio de almas. El viajero se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo luchando
que había olvidado cómo escuchar lo que no se dice. El fuego no hablaba de batallas ni de gloria, le hablaba del simple arte de existir, sin pretensión ni miedo, y esas palabras invisibles eran todo lo que necesitaba oír. Sus ojos se humedecieron, pero no era tristeza, era un alivio profundo, como si el alma exhalara por primera vez. Recordó la voz de alguien, lejana y amorosa. Cuando estés cansado, no busques respuestas, busca descanso. Esa frase lo atravesó como un rayo suave. La repitió para sí, una y otra vez, hasta que se volvió mantra, y cada repetición parecía encender una nueva llama dentro de él. El viajero apoyó las manos sobre el suelo tibio, sintiendo la tierra viva. Notó cómo el calor del fuego se mezclaba con el pulso de la tierra. Esa conexión lo hizo sonreír. Comprendió que nunca había estado realmente solo, que cada paso que dio, incluso los equivocados, lo habían traído aquí, a este instante perfecto, donde nada falta y nada sobra, donde el cansancio, por fin, tiene sentido. El bosque entero parecía escuchar junto a él. Los árboles se inclinaban suavemente, las hojas murmuraban su aprobación, el aire estaba lleno de calma, como si el mundo respirara con él. El viajero cerró los ojos y en la oscuridad interna vio un resplandor cálido. No provenía del fuego, sino de su interior. Era la paz que había estado buscando toda su vida, y esa noche, por fin, la encontró en sí mismo. El viento comenzó a moverse entre los árboles, susurrando con una voz que no era del todo natural. No era una tormenta, ni un simple cambio de aire. Era un suspiro vivo, un aliento antiguo que parecía conocer su nombre. El viajero levantó la cabeza, atento, pero no asustado. Había en ese sonido algo familiar, como si la propia noche le hablara. Cada soplo llevaba palabras invisibles, dulces, tranquilas, y aunque no podía entenderlas todas, sabía que eran para él. Descansa, no temas, no todo lo que termina es pérdida. Eso creyó oír entre el murmullo de las hojas. Sus ojos se abrieron apenas, reflejando el brillo de las brasas. El viento rozó su rostro, y por un instante sintió que alguien lo tocaba con ternura. No había nadie, pero el gesto fue real. Un consuelo pequeño, invisible, pero suficiente para aliviar su pecho. Y con un suspiro profundo, dejó que el mensaje se instalara dentro. Las llamas se inclinaron ligeramente hacia el mismo lado que el viento. Era como si también escucharan. El fuego y el aire parecían hablarse en un lenguaje que solo los elementos conocen. El viajero se dio cuenta de que la naturaleza entera estaba viva, no como un escenario, sino como una presencia que lo cuidaba, y comprendió que la soledad que había sentido no era total, porque incluso en el silencio el mundo le respondía. Cerró los ojos y dejó que los sonidos lo envolvieran. El viento le trajo recuerdos de caminos recorridos, de risas lejanas, de rostros que alguna vez lo acompañaron, pero no había dolor en esas memorias, solo gratitud. Era como si el pasado viniera a despedirse en paz. Las voces del bosque no exigían nada, no pedían regreso, solo decían, gracias por haber estado, sigue adelante. La noche seguía serena, el fuego seguía vivo. El viajero empezó a sentir que su cuerpo se hacía más liviano. No era sueño todavía, era un descanso más profundo, como si las preocupaciones, una a una, se disolvieran en el aire. El viento las tomaba
y se las llevaba lejos, a lugares donde ya no dolían, y en su lugar quedaba solo un silencio cálido, un silencio que no pesaba, sino que curaba. La luna bajó un poco, bañando el bosque con luz plateada. Esa luz tocó su armadura, sus manos, su rostro. Era como una bendición silenciosa. El viajero se dio cuenta de que incluso la oscuridad tenía su belleza, porque no hay noche sin estrellas, ni cansancio sin alivio. Todo lo que pesa encuentra un lugar donde caer, y todo lo que duele, tarde o temprano, se transforma en calma. El viento volvió a soplar, más suave, más lento. Ya no traía palabras, sino sensaciones, calidez, ternura, consuelo. El viajero sonrió sin abrir los ojos, comprendiendo el mensaje. El mundo no le pedía nada esta noche, solo que descansara, que confiara, que respirara. Y así, con el fuego como guardián y el viento como amigo, se rindió a la paz. El viajero comenzó a sentir el peso dulce del sueño acercándose. No era un cansancio que vencía, sino un descanso que lo invitaba. Sus párpados se volvían más pesados, pero su mente seguía flotando. Entre la realidad y el sueño, todo parecía difuminarse lentamente. El fuego, el bosque, el aire, todo se unía en una sola respiración. Ya no sabía si estaba despierto o soñando. Solo sabía que, por fin, su alma empezaba a soltar el día. El fuego se volvió más tenue. Sus chispas eran como luciérnagas danzando. El viento las movía en espirales suaves, casi musicales. El viajero las veía con una calma que rozaba la eternidad. Cada destello le recordaba una esperanza olvidadas. Las llamas parecían dibujar formas conocidas, rostros, caminos, montañas. Eran recuerdos, pero también deseos. Era su historia, contada por el fuego. El sonido del bosque se volvió un coro lejano, el croar de las ranas, el murmullo del río, el silbido del viento. Todo formaba una melodía sagrada, lenta, envolvente. El viajero se dejó llevar por esa música sin principio ni fin. Sentía que el bosque le hablaba, pero no con palabras. Era una conversación del alma con el silencio, y cada nota era una promesa de paz. En su mente, las imágenes se mezclaban con el crepitar del fuego. Veía un camino de luz entre los árboles, un sendero que lo llamaba. No era el camino de los vivos, ni de los muertos. Era el sendero de los que necesitan descansar para volver a ser. Allí no había miedo, solo calma. Las hojas caían como estrellas, cubriéndolo con su suavidad, y el viento soplaba como si lo arrullara. El viajero se vio a sí mismo en su sueño, sentado junto a la hoguera, pero ya no llevaba armadura, ni espada, ni peso alguno, solo una túnica ligera y una mirada serena. Su reflejo en el fuego sonreía, sabiendo algo que él aún no comprendía. Era una versión de sí mismo más libre, más completa, y aunque el fuego separaba a ambos, no había distancia entre ellos. El alma se miraba a sí misma y descansaba. En el horizonte del sueño apareció un lago tranquilo. Su superficie reflejaba la luna y el fuego al mismo tiempo. El viajero caminó hacia él, despacio, sin hacer ruido. Cada paso parecía disolverse en la tierra húmeda. El agua era tan clara que podía ver su rostro en ella. No el rostro del guerrero, sino el del hombre detrás del hierro. Cansado, sí,
pero en paz con su propio cansancio. El bosque se volvió más brillante dentro del sueño. Las estrellas parecían más cercanas, casi tocables. El fuego, aunque distante, seguía latiendo como un corazón. El viajero entendió que el fuego no estaba fuera, sino dentro. Era su espíritu, ardiendo suavemente en la noche, y comprendió que mientras esa llama existiera, nunca estaría solo. Con esa certeza, su cuerpo se rindió al descanso y el alma sonrió. El viajero caminaba entre los árboles del sueño, guiado por una luz tenue. No sabía si era el reflejo del fuego o de la luna, pero lo conducía con suavidad. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y cada paso hacía un sonido dulce. El aire era distinto, más liviano, casi sagrado, y aunque no veía a nadie, sentía una presencia acompañándolo. No era amenaza ni sombra, era compañía, una compañía antigua, como si siempre hubiera estado allí. Del corazón del bosque surgió una figura luminosa, envuelta en un manto de calma. No tenía rostro claro, pero irradiaba serenidad. El viajero no sintió miedo, solo respeto. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. El guardián habló sin mover los labios, con una voz que se sentía más que se oía. Has luchado demasiado, viajero. Ahora aprende el arte de no luchar. El viajero bajó la mirada, como un niño ante una verdad olvidada. Las palabras eran simples, pero se clavaron en su alma. Durante tanto tiempo había creído que vivir era resistir, que el descanso era rendición y que detenerse era perder. Pero allí, frente a ese guardián de luz y silencio, comprendió su error. El descanso también era valentía, y descansar no era huir, sino volver a casa. El guardián levantó una mano y el bosque pareció detenerse. Ni una hoja se movía, ni un sonido interrumpía el aire. El silencio era tan profundo que se sentía como un abrazo. Escucha este silencio, dijo la voz. Es el lenguaje del alma cuando ya no necesita explicarse. El viajero cerró los ojos y el silencio lo llenó por dentro. Era como si cada parte de su cuerpo recordara cómo respirar otra vez. Una lágrima descendió por su mejilla, sin tristeza. Era el cuerpo soltando lo que el alma ya había perdonado. El guardián la vio caer y sonrió con ternura. Esa lágrima no es debilidad, susurró. Es la prueba de que todavía sientes, y eso significa que sigues vivo. El fuego del sueño resplandeció más fuerte, reflejándose en ambos, y por un momento, viajero y guardián parecían uno solo. Cuando despiertes, continuó la voz, no lleves contigo el peso de las noches antiguas. Déjalo aquí, junto al fuego. La tierra sabrá qué hacer con él. El viajero asintió, entendiendo sin palabras. Su pecho se sintió más ligero, su respiración más profunda. El bosque volvió a moverse lentamente, devolviendo el sonido del viento. El guardián dio un paso atrás, difuminándose con la bruma, pero antes de desaparecer, dejó una última frase. Tu alma ya descansa, solo deja que el cuerpo la alcance. El viajero quedó solo en el sueño, pero no se sintió solo. Todo el bosque brillaba con una luz suave, viva, amable. Cada árbol, cada piedra, cada sombra parecía tener propósito. La noche ya no le pesaba. El cansancio seguía allí, pero ahora
era hermoso, y al mirar hacia el fuego que aún ardía en su mente, susurró: «Gracias». Ahora el viajero abrió los ojos lentamente, sin saber cuánto tiempo había pasado. El fuego seguía vivo, tranquilo, respirando como si lo hubiera esperado toda la noche. La luna aún colgaba alta, y el bosque guardaba el mismo silencio profundo, pero algo había cambiado en él. No era el paisaje, sino la sensación de estar en paz con el mundo. El sueño no se había ido del todo, aún lo envolvía como un manto suave. Era como si el descanso lo acompañara incluso al despertar. Su cuerpo se sentía liviano, como si la tierra lo sostuviera con ternura. Las brasas iluminaban sus manos, recordándole que aún estaba allí. No había prisa, ni urgencia por levantarse. El fuego, paciente, seguía ardiendo con la calma de quien sabe esperar. Parecía decirle: «No te apresures, el amanecer vendrá cuando estés listo». El viajero sonrió apenas, comprendiendo que incluso el tiempo podía ser amable. Por primera vez, no tenía miedo del silencio. Las sombras se movían lentamente entre los árboles. El viento era un susurro casi invisible, acariciando las hojas dormidas. El viajero escuchó el crujir de las ramas, el canto distante de un ave nocturna. Todo parecía vivo, pero en calma, sin urgencia. Era un mundo que respiraba despacio, al mismo ritmo que su pecho, y en esa armonía perfecta se dio cuenta de que no estaba solo. El bosque velaba con él, como un amigo silencioso. Levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Cada punto de luz le pareció un pensamiento suspendido. Recordó los sueños que acababa de tener, aunque no todos eran claros. El guardián, el lago, el fuego interior, todo seguía dentro de él. Era como si el sueño no hubiera terminado, solo se hubiera hecho más real, y comprendió que el descanso no depende del dormir, sino del alma que se aquieta. El fuego exterior era apenas el reflejo del fuego que ahora ardía dentro. Apoyó las manos en la tierra, sintiendo su textura tibia. Esa sensación lo ancló al presente, dulce y silenciosa. El cansancio seguía allí, pero ya no dolía. Era un cansancio que se parecía a la gratitud. Gratitud por seguir respirando, por seguir sintiendo, por seguir siendo. El viajero no necesitaba respuestas ni promesas, solo ese instante, puro y completo, le bastaba. El viento cambió de dirección, trayendo un olor nuevo, el del amanecer. Era sutil, fresco, lleno de posibilidades. La noche empezaba a ceder, pero sin prisa, como quien no quiere despedirse. El viajero observó cómo el fuego respondía, elevando una última chispa dorada. Era un saludo, un adiós y un renacer al mismo tiempo. El corazón del viajero se llenó de calma. El amanecer podía esperar un poco más. Se recostó de nuevo, cerrando los ojos. El fuego lo envolvió con su calor amable. El bosque seguía respirando con él, lento y constante. Ya no había diferencia entre sueño y vigilia, entre cuerpo y alma. Todo se fundía en una sola presencia tranquila. El viajero exhaló un suspiro profundo, sereno, pleno, y la noche, compasiva, lo acunó una vez más. El amanecer aún no había llegado, pero el cielo ya respiraba su promesa. Un tenue resplandor plateado se deslizaba entre los árboles, anunciando el cambio.
El viajero abrió los ojos poco a poco, sintiendo el pulso del mundo a su alrededor. El fuego aún ardía, aunque más bajo, como un corazón que late sin esfuerzo. Las brasas se movían con calma, recordándole que la vida no siempre necesita intensidad para seguir viva. A veces basta con el calor constante de lo que permanece, y en esa quietud el viajero recordó quién era, no como guerrero, ni como errante, ni como nombre perdido en un mapa, sino como alma que respira, siente y continúa. Había pasado tanto tiempo buscando razones que había olvidado sentirlas, y ahora, sentado frente a las brasas, comprendía que el propósito no siempre se busca, a veces se recuerda. No era un destino lejano, sino un hilo invisible que lo conectaba a todo, a la tierra que pisaba, al aire que respiraba, al fuego que lo cuidaba. Ese hilo brillaba débil, pero real, como una verdad sencilla. El viento trajo el aroma de la mañana, fresco, limpio, lleno de vida. Las hojas se movieron como si saludaran al sol antes de verlo. El viajero observó cómo todo se preparaba sin ansiedad. El bosque no se apuraba en despertar, simplemente lo hacía cuando debía. Y en esa lección muda, entendió que la prisa es una invención de los hombres cansados. El mundo no corre, fluye, y quien aprende a fluir encuentra descanso incluso en el movimiento. Su corazón se sintió ligero, casi nuevo, no porque hubiera olvidado lo vivido, sino porque ya no lo arrastraba. Cada cicatriz, cada caída, cada pérdida eran parte de la historia que lo hacía humano, y esa humanidad, comprendió, era su mayor fortaleza. Ser capaz de sentir y seguir era el verdadero valor. El descanso no lo había vuelto débil, lo había hecho más sabio, más consciente de lo que realmente importa. El fuego lanzó una última chispa al aire, dorada y brillante. El viajero la siguió con la mirada, viendo cómo desaparecía en el cielo. Era un símbolo, pequeño pero poderoso. Todo lo que arde deja luz. Y entendió que incluso el cansancio había tenido un propósito, porque solo quien se ha agotado de verdad sabe el valor de detenerse. Solo quien se ha perdido aprecia el arte de encontrar refugio, y solo quien se ha rendido al fuego puede renacer de sus cenizas. Las estrellas, aún visibles, se desvanecían lentamente, pero antes de desaparecer, parecían inclinarse ante la tierra. El viajero sintió que lo mismo debía hacer, inclinarse ante la vida, no con rendición, sino con gratitud, porque la vida no exige perfección, solo presencia. Y esa noche, él había estado plenamente presente. El descanso le había devuelto lo que la prisa le robó, el alma tranquila. Se levantó despacio, sin romper el silencio. El fuego crepitó una última vez, como un adiós afectuoso. El viajero lo miró con ternura, sabiendo que volvería a este lugar cuando lo necesitara. No importaba dónde estuviera el cuerpo. El refugio estaba dentro. Su fuego interior ya no dependía de la leña ni del bosque. Era una llama que podría llevar consigo, discreta, eterna. Y con una respiración profunda, el viajero sonrió hacia el amanecer. El primer rayo de luz tocó su rostro como una caricia. Era cálido, suave, lleno de vida. El viajero abrió los ojos completamente y vio cómo el bosque despertaba con él. Las hojas brillaban con gotas de rocío,
y el aire olía a tierra nueva. El fuego aún respiraba, convertido en brasas doradas. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Su cansancio tenía otro sabor, el de la paz ganada. Se incorporó despacio, dejando que sus músculos recordaran el movimiento. El suelo estaba firme bajo sus pies, acogedor, sin dureza. Miró alrededor, observando los árboles, el cielo, las sombras que se retiraban. Cada cosa tenía un propósito silencioso. El bosque no lo apuraba, solo lo invitaba a existir, y en ese silencio amable, el viajero comprendió que su camino no había terminado, solo había cambiado de ritmo. Tomó su espada, pero no como arma, sino como recuerdo. La sostuvo un momento, observando su reflejo en el metal. No vio un guerrero, vio un ser humano que había sobrevivido a sí mismo. El brillo ya no era de batalla, sino de luz interior. Guardó la espada en su funda, con respeto y serenidad. Era parte de él, pero ya no lo definía. La verdadera fuerza ahora vivía en su calma. El viento del amanecer sopló entre las ramas, trayendo el eco de un canto lejano. Un ave saludaba al sol, marcando el inicio del nuevo día. El viajero sonrió, agradeciendo el mensaje sin palabras. El mundo seguía adelante, y él también podía hacerlo. No había destino fijo, ni mapa, ni reloj, solo la certeza de que cada paso sería más ligero que el anterior, porque había aprendido el arte de avanzar sin prisa. Miró por última vez el fuego, que ya casi dormía. Las brasas se apagaban con dignidad, cumpliendo su propósito. El viajero se inclinó, tocando la tierra con una mano. «Gracias», susurró, «por cuidarme esta noche». El silencio respondió con un suave rumor de hojas. No era despedida, era bendición. El bosque lo dejaba ir, sabiendo que volvería cuando lo necesitara. Dio su primer paso, y el sonido de la tierra bajo sus botas le pareció nuevo. Cada paso era una oración muda, un agradecimiento al camino. Ya no caminaba para huir, sino para estar. El horizonte se abría frente a él, inmenso y sereno. El sol ascendía despacio, llenando el mundo de luz dorada, y el viajero, con una sonrisa tranquila, pensó: el día también descansa cuando empieza sin miedo. El aire fresco le llenó los pulmones y el alma se estiró dentro del cuerpo. El cansancio físico era dulce, como una música lenta. El peso de la armadura ya no lo oprimía, era parte de su historia. La paz no lo hizo débil, lo hizo más humano, y mientras avanzaba entre los árboles, comprendió algo profundo. El descanso no se termina al despertar, continúa en la forma de caminar, y cada paso aparte. El sendero se abría frente a él, cubierto de hojas húmedas que crujían bajo sus pasos. El aire tenía ese aroma a comienzo, a tierra lavada por la noche. El viajero miró atrás una última vez, hacia el claro donde había descansado. Las brasas del fuego aún respiraban débilmente, como un corazón lejano. No sintió tristeza, sino gratitud, porque sabía que no dejaba atrás un lugar, sino un momento sagrado, y ese momento viviría en su memoria como una llama eterna. El bosque se despedía sin palabras, con su lenguaje de viento y canto de aves. Los rayos del sol, tímidos al principio, comenzaron a filtrarse entre los árboles. Eran hilos dorados que tejían luz sobre el camino. El viajero
Los observó maravillado, como si el cielo mismo lo bendijera. No había urgencia en sus pasos, solo propósito. Cada movimiento era consciente, medido, tranquilo. Había aprendido que avanzar también puede ser una forma de orar. El sonido del río cercano le recordó la vida que nunca se detiene. El agua fluía sin esfuerzo, siguiendo su curso con paciencia. El viajero se detuvo a escucharla, cerrando los ojos. Podía sentir el pulso de la tierra, el murmullo del mundo. Ese río era como su alma, a veces turbulenta, pero siempre en movimiento, y comprendió que no debía temer las corrientes del cambio, porque todo lo que fluye, finalmente, encuentra su cauce. Mientras avanzaba, los recuerdos de su viaje regresaban uno a uno. Las batallas, los caminos áridos, las noches solitarias. Antes le pesaban, ahora se sentían livianos, como páginas ya leídas. El dolor se había transformado en sabiduría silenciosa. Cada herida tenía un propósito, cada caída una enseñanza. Y aunque el pasado no podía cambiarse, él había cambiado al enfrentarlo. Eso era suficiente. El viento del este sopló con suavidad, levantando el borde de su capa. El viajero levantó la vista y vio el cielo abierto, amplio, sin límites. El sol ya se alzaba por completo, dorando los montes a lo lejos. Sus ojos brillaron con una calma nueva, profunda. Ya no buscaba destinos ni respuestas, solo quería seguir viviendo. Un día más, un paso más, con el alma en paz. Y en ese deseo simple encontró su verdadera libertad. Sus manos rozaron las ramas al pasar, como saludando a los árboles. El bosque respondía con murmullos que parecían bendiciones. Era un adiós suave, sin despedidas definitivas. El viajero comprendió que los lugares que nos sanan nunca se van, se quedan en nosotros, latiendo en silencio, esperando nuestro regreso. Y con una última mirada, siguió su camino, sin miedo, sin peso, solo con gratitud. El sonido de sus pasos se mezcló con el canto de la mañana. La tierra parecía respirar al compás de su andar. Ya no era un viajero cansado, sino un caminante consciente. Llevaba consigo el fuego del descanso, la calma del bosque y la luz del amanecer. El cielo lo cubría con su inmensidad azul, recordándole que aún quedaban muchos horizontes, y mientras avanzaba, murmuró para sí mismo, como una promesa: seguiré caminando, pero nunca olvidaré dónde aprendí a detenerme. El sendero lo llevó hasta una vieja puente de piedra, cubierta por musgo y memoria. El río que corría debajo cantaba una melodía lenta, constante, casi eterna. El viajero se detuvo en medio del arco, dejando que el viento jugara con su capa. Miró el reflejo del cielo en el agua y por un instante no supo si el mundo estaba arriba o abajo. Todo se mezclaba: la luz, la brisa, el sonido. Era como si el universo respirara junto a él, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte del todo. El agua reflejaba su rostro cansado, pero distinto, no el del hombre que había huido, sino el del que había aprendido a quedarse. Sus ojos ya no buscaban respuestas, observaban en silencio. El río fluía, llevando hojas, ramas y fragmentos del bosque. Cada cosa seguía su rumbo, sin resistencia. El viajero comprendió que así debía vivir también, no detener el curso,
sino aprender a confiar en él. Apoyó sus manos en la piedra fría, sintiendo su antigüedad. Aquella puente había visto pasar generaciones, inviernos, tormentas y soles, y aún seguía allí, firme, sin necesitar ser perfecta. Su fuerza no venía de no quebrarse, sino de aceptar el paso del tiempo. El viajero sonrió. Había encontrado su reflejo en la piedra. No era el más joven ni el más fuerte, pero aún seguía en pie. Y eso bastaba. El murmullo del agua se mezcló con el canto distante de un ave. El sonido llenó el aire como una plegaria suave. El viajero cerró los ojos y dejó que ese eco lo envolviera. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. La paz no era olvidar el pasado, sino hacerlo parte del presente. Cada dolor se había convertido en semilla, y ahora esas semillas florecían en calma. El viento sopló más fuerte, levantando su cabello y su capa. Era como si el mundo lo empujara suavemente hacia adelante. El viajero levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol nacía del agua. El dorado del amanecer lo envolvía, cálido y luminoso. Respiró profundo, llenando su pecho con la fragancia del día nuevo. No necesitaba destino ni promesas, solo el instante bastaba. Cruzó la mitad del puente con pasos lentos, pero firmes. Cada paso sonaba como un latido, marcando su renacer. Dejó atrás la sombra del bosque, llevando su luz en el corazón. El fuego, el descanso, la noche, todo estaba dentro de él. Ya no caminaba solo, lo acompañaban el río, el viento y la vida misma. Y mientras cruzaba, murmuró al agua: gracias por recordarme que el movimiento también puede ser paz. El sol se reflejó en su armadura, despertando un brillo plateado con destellos rojos. Era como si el día lo saludara con una sonrisa de luz. El viajero levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo del futuro. El pasado ya no lo ataba y el presente no lo hería. Solo había serenidad, y así, con el corazón en calma, cruzó el puente, dejando atrás su cansancio, para encontrarse, finalmente, con su propia claridad. Al otro lado del puente, el sendero se abría hacia una llanura bañada por la luz dorada. El bosque quedaba atrás, envuelto en sombras amables, como un amigo que se despide sin tristeza. El viajero avanzó lentamente, dejando que el aire nuevo acariciara su rostro. Frente a él, una pradera de flores blancas se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Sus pétalos brillaban como pequeñas lunas caídas del cielo. El viento las hacía bailar en silencio, como si saludaran su llegada. Era un lugar nacido del sosiego, no del ruido. El viajero se detuvo, maravillado por la calma que emanaba del paisaje. Cada flor parecía tener un pulso, una respiración, un alma pequeña. El aroma era dulce y ligero, un susurro de vida nueva. Cerró los ojos un momento y respiró profundo, llenándose de esa pureza. Sintió cómo su corazón, antes tenso y cansado, latía al compás de la naturaleza. No había pensamientos, solo sensación. La mente calló y el alma habló. Caminó entre las flores, con pasos lentos para no romper su danza. El rocío mojaba sus botas, pero no le importó. Cada gota parecía un recordatorio de que el mundo se renueva cada día. El cielo
azul y claro, se reflejaba en sus ojos cansados, ahora llenos de calma. Miró hacia arriba y una nube solitaria flotaba sin prisa. Pensó que tal vez su vida debía ser así, libre, ligera, sin resistencia. Y sonrió. El sonido del río aún lo acompañaba, lejano, pero constante. Era el eco del pasado, recordándole que incluso la distancia puede ser compañía. El viajero se sentó sobre una piedra, dejando la espada a su lado. La observó por un instante y vio que la humedad del amanecer la había cubierto de un brillo suave. El metal ya no relucía con violencia, sino con serenidad. Era como si hasta el acero hubiera aprendido a descansar, y él, junto con ella. Los rayos del sol caían sobre su rostro, tibios, misericordiosos. La fatiga se deshacía lentamente, como humo llevado por la brisa. Cada respiración era una promesa de continuidad, una tregua silenciosa. El viajero comprendió que el descanso no siempre está en detenerse, sino en aceptar el instante. Allí, en medio del campo blanco, sintió que su alma florecía como las flores a su alrededor, sin ruido, sin prisa, sin miedo, solo siendo una mariposa. Pasó frente a él, ligera, casi translúcida. Sus alas reflejaban todos los tonos del amanecer. El viajero la siguió con la mirada hasta que desapareció en la luz. Era un mensaje, lo supo sin palabras. La vida sigue su curso con suavidad si uno aprende a dejarla fluir. El silencio volvió a envolverlo, pero ahora era un silencio lleno de música interior, un silencio que no pesaba, sino que lo abrazaba. Alzó la mirada una vez más, y el horizonte se mostró limpio, brillante, abierto. No había señales ni caminos marcados, pero eso ya no importaba. El viajero entendió que no siempre se necesita saber hacia dónde ir. A veces basta con saber dónde quedarse. Y en aquel claro, entre flores y luz, decidió descansar un poco más, porque aunque el día lo llamaba, el viajero se recostó entre las flores, dejando que su cuerpo se hundiera en la suavidad del campo. El cielo se extendía sobre él como un manto inmenso, lleno de nubes que se movían despacio. La brisa era tibia, casi maternal, acariciándole el rostro con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no dolía, su mente no corría, solo estaba ahí, respirando, presente, vivo. El rumor del río llegaba como un canto lejano de cuna. El mundo lo abrazaba y él, al fin, se dejó abrazar. Cerró los ojos y vio los rostros que lo habían acompañado en su viaje. Algunos seguían vivos en su memoria, otros se habían perdido en el tiempo. Los amigos, los enemigos, los amores, los que lo traicionaron, todos estaban allí, desfilando en silencio ante su mente, y comprendió que no debía odiar a ninguno de ellos, porque cada uno había sido maestro, espejo o sombra necesaria. Y el perdón, entendió, no era olvidar, era soltar. Sintió cómo su pecho se aligeraba, como si el viento le sacara peso al alma. El pasado ya no dolía, era solo historia contada por la vida. Cada herida se había cerrado, no con el tiempo, sino con la comprensión. El viajero se dio cuenta de que nunca había estado verdaderamente solo. En cada paso, en cada caída,
La existencia lo había sostenido. Aunque no lo viera, la vida siempre había caminado a su lado, y eso bastaba para darle paz. Abrió los ojos, mirando cómo las flores se mecían sobre su pecho. Una cayó suavemente, posándose en su armadura. Su blancura contrastaba con el metal brillante, y el viajero sonrió. Era como si la pureza y la batalla pudieran convivir sin oponerse. Tal vez la fuerza no estaba en resistir, sino en saber rendirse, en aceptar que incluso el guerrero necesita descansar, y ese pensamiento lo llenó de una calma sagrada. El cielo comenzó a cambiar de tonos, del azul al dorado tenue. Las nubes se disolvían lentamente, dejando pasar la claridad. El viajero siguió observando, perdido entre luces y recuerdos. Sintió que la tristeza que había llevado tanto tiempo comenzaba a disolverse, no porque la olvidara, sino porque había aprendido a amarla también. Era su maestra, su historia, su raíz, y sin ella no habría encontrado el valor de buscar la paz. El aire olía a tierra húmeda, y a comienzo cada respiración era más ligera, más profunda, más sincera. El viajero cerró los ojos una vez más, no para dormir, sino para sentir. Podía escuchar los sonidos diminutos del mundo: insectos, hojas, agua, viento. Todo se movía al mismo ritmo que su corazón. Era como si su alma se fundiera con la naturaleza entera, y en esa unión comprendió que ya no necesitaba buscar más. Sus labios se abrieron para murmurar unas palabras al aire. Gracias por dejarme llegar hasta aquí. No sabía a quién se lo decía. Quizá a la vida, quizá al bosque, quizá al silencio. Pero esas palabras eran su oración final de gratitud. El descanso no era el fin, sino una pausa antes del próximo amanecer. Y mientras el viento jugaba con su capa y las flores lo rodeaban, el viajero sonrió con los ojos cerrados y descansó de verdad. El viajero abrió lentamente los ojos y lo primero que vio fue la luna. No era el sol del amanecer, sino una esfera blanca y silenciosa en lo alto del cielo. Su luz se derramaba sobre el campo como una caricia fría y pura. Las flores, que antes brillaban con el sol, ahora reflejaban la luna como espejos diminutos. El aire se había vuelto más fresco, pero no helado. Era el respiro de la noche. El viajero se incorporó despacio, con los músculos aún suaves del descanso, y entendió que el sueño había terminado, pero la calma no. A su alrededor, el bosque murmuraba con vida propia. Los grillos tejían su canto, el río seguía fluyendo en penumbra, y una lechuza observaba desde lo alto. Todo seguía igual, y sin embargo, todo era distinto. La noche había transformado el silencio en compañía. Ya no era el mismo hombre que había cruzado el puente o contemplado el fuego. Había algo en su interior que respiraba distinto, una quietud que no era ausencia, sino plenitud. Se levantó y al hacerlo, vio su espada apoyada contra una piedra. El brillo de la luna se reflejaba en ella, pero ya no con el resplandor del combate. Era un brillo más suave, como si el metal hubiera aprendido la ternura del descanso. El viajero la tomó, no como arma, sino como testigo de su viaje. Pasó los dedos por el filo, no buscando fuerza, sino memoria. Ya no necesito luchar contra todo, murmuró. Solo caminar con aquello que soy. El viento sopló, trayendo consigo
el aroma del bosque nocturno, olor a tierra húmeda, a hojas, a vida. Era un recordatorio de que el mundo no duerme, solo cambia de ritmo. El viajero miró hacia el cielo estrellado y sintió que cada punto de luz era un suspiro antiguo. Quizás cada alma, pensó, tiene su estrella, su propio brillo silencioso. No todas necesitan brillar con fuerza. Algunas solo alumbran lo suficiente para guiar a quien mira. Y eso también es una forma de eternidad. La luna subió más alto y su reflejo se extendió sobre el río. El agua se movía despacio, sin apuro, dejando que la luz la acariciara. El viajero se acercó a la orilla y observó su reflejo ondular en el movimiento del agua. No era el mismo rostro de antes. Había en él una suavidad nueva. Los ojos ya no tenían miedo, ni prisa, ni rencor, solo una mirada tranquila, como la de quien ha entendido algo, sin necesidad de palabras. El silencio, pensó, puede decirlo todo. El murmullo del bosque crecía y decrecía, como un corazón latiendo. El viajero cerró los ojos y cada sonido se volvió parte de una melodía sin principio ni fin. El canto del agua, el roce del viento, el crujido de las ramas, era como si la noche misma lo arrullara, como si el universo respirara junto a él. No necesitaba respuestas, ni promesas, ni dirección, solo el instante y su paz dentro de él. Y en esa quietud encontró más verdad que en 1000 batallas. Se quedó allí un tiempo más, contemplando la luna hasta que pareció detenerse. El frío tocó su piel, pero no lo perturbó. Era solo otro recordatorio de que estaba vivo. El fuego interior que lo sostenía no ardía con violencia, sino con constancia. Era la llama serena del que ha aprendido a no temer la oscuridad. El viajero respiró una vez más, lenta, profundamente, miró el horizonte con gratitud, y mientras la noche seguía su curso, pensó, descansar también es avanzar. El viajero caminó despacio, dejando que la hierba alta rozara sus piernas. El bosque se abría a su paso, como si reconociera su silencio. La luna seguía alta, guiándolo con su luz plateada entre los árboles. El sonido del río había quedado atrás, pero un murmullo nuevo se hacía presente. Era un rumor suave, un respiro ancho y profundo. Siguió ese eco hasta que el bosque se apartó del todo, y frente a él apareció un lago dormido bajo el cielo estrellado. El agua era tan quieta que parecía un pedazo del cielo caído a la tierra. Las estrellas se reflejaban en su superficie con una perfección imposible. El viajero se acercó y el reflejo de la luna se partió en 1000 destellos a su paso. Se arrodilló junto a la orilla y miró hacia adentro, buscando su propia imagen. Por un momento no vio a un guerrero cansado, ni a un hombre perdido. Vio a un alma entera, llena de historia, de errores y de belleza. Y sonrió, porque por fin se reconocía sin dolor. El viento sopló con suavidad, dibujando ondas sobre el espejo de agua. El reflejo cambió, pero el viajero no apartó la mirada. Comprendió que así es la vida. Incluso cuando todo se mueve, la esencia permanece. Nada puede borrar lo que uno es. Si aprende a aceptar sus propias aguas, hundió la mano lentamente en el lago y el frío lo despertó aún más. El tacto del agua
era como el de un recuerdo que vuelve sin tristeza, una caricia del tiempo que no hiere, solo enseña. Las luciérnagas comenzaron a aparecer entre los árboles, una a una. Sus luces titilaban como pequeños pensamientos que flotaban libres. El viajero las observó danzar sobre el lago, sin dirección ni prisa. Eran como fragmentos de sueños que aún no habían despertado. Algunas se acercaron a él, posándose brevemente sobre su brazo. Sintió su calor diminuto, casi invisible pero real, y entendió que incluso las luces más pequeñas pueden alumbrar la oscuridad. Se recostó junto a la orilla, dejando la espada y el casco a un lado. El metal brilló débilmente, reflejando el cielo y las luciérnagas. El viajero entrelazó las manos detrás de la cabeza y miró hacia arriba. El universo entero parecía respirar sobre él, infinito y cercano. Quizás todo esto siempre estuvo aquí, pensó. Solo necesitaba quedarme quieto para verlo. La quietud no era vacío, era presencia, y esa revelación lo hizo cerrar los ojos con una sonrisa. El agua, el viento, las hojas, todo cantaba una melodía sin palabras, una sinfonía suave que envolvía su cuerpo y lo invitaba a entregarse, no a dormir, sino a existir sin esfuerzo. El viajero sintió que ya no necesitaba avanzar ni regresar. El lago era su espejo, la noche su abrigo, la luna su guardiana, y dentro de ese instante perfecto, todo tenía sentido, porque descansar también es una forma de agradecer. Permaneció así, sin moverse, mientras el tiempo se disolvía alrededor. Las estrellas parecían acercarse, como si quisieran escucharlo respirar. El viajero no pidió nada, no dijo nada, solo permitió que su alma descansara por completo, y en el silencio del lago y de la noche, entendió que no hay destino más hermoso que llegar a uno mismo. Y allí, en paz, el viajero descansó, mientras el mundo seguía girando. El primer rayo de luz se deslizó entre las ramas, dorando el borde del horizonte. El viajero abrió los ojos lentamente, sin prisa, como quien despierta de un sueño sin peso. El lago frente a él seguía allí, pero ya no era espejo de estrellas, sino de un cielo naciente. La bruma se levantaba poco a poco, revelando el contorno de la tierra húmeda. El aire olía a vida, a reinicio, a promesa, y en ese instante el viajero comprendió que el descanso le había devuelto algo más que energía, le había devuelto la capacidad de sentir gratitud. Se incorporó despacio, dejando que sus pies tocaran la tierra fría. No necesitaba correr ni buscar un destino concreto. El simple hecho de estar ahí, respirando, era suficiente. La luz se filtraba entre las hojas como pequeñas bendiciones. El bosque ya no parecía un lugar ajeno, sino una extensión de su propio ser. Cada tronco, cada piedra, cada sonido era parte de su existencia, y la calma ahora no era un refugio, era su hogar interior. Caminó hacia la orilla, donde la superficie del agua se agitaba suavemente. Se inclinó y vio su reflejo, bañado en la claridad del amanecer. Ya no era el mismo rostro de la noche anterior. Había en él un brillo nuevo, una serenidad que no conocía. Era el reflejo de alguien que había dejado atrás más de lo que traía consigo. El cansancio
no había desaparecido, pero se había vuelto más liviano, como si el alma hubiera aprendido a respirar diferente. El sol ascendía despacio, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Los pájaros comenzaron su canto matutino, llenando el aire de vida. El viajero cerró los ojos y escuchó, dejando que el sonido lo atravesara. Cada nota era una invitación al movimiento, al despertar, al renacer. El cuerpo se movía con naturalidad, sin esfuerzo, sin urgencia. Era como si la música del bosque lo guiara en un compás invisible, y en cada paso sentía que la paz se volvía acción. A lo lejos, un camino se abría entre los árboles, iluminado por la nueva luz. El viajero lo observó sin ansiedad ni deseo de controlarlo. Sabía que cada sendero tiene su ritmo, su misterio, su razón. Lo importante no era llegar rápido, sino andar con el corazón tranquilo. Tomó su capa, ajustó la espada en el cinturón y respiró profundamente, no como quien se prepara para luchar, sino como quien se dispone a vivir. Y el amanecer, testigo silencioso, bendijo su paso con claridad. Las gotas de rocío brillaban en las hojas como diamantes humildes. El viajero tocó una con la punta de los dedos y sonrió. Esa pequeña chispa de agua contenía todo lo que necesitaba saber, que la belleza está en lo efímero y que la calma se renueva a cada instante. El bosque no lo retenía, solo lo acompañaba mientras caminaba. La brisa soplaba, ligera, recordándole que nada debía llevarse consigo. El descanso había cumplido su propósito. El sol terminó de elevarse, y con él el viajero dio su primer paso del día. No hubo despedidas, ni promesas, ni lágrimas, solo un alma ligera, un corazón abierto y una certeza suave. La vida continuaba, pero él ya no la perseguía, la habitaba, y mientras el camino lo llamaba hacia lo desconocido, una voz interior, tan serena como el amanecer, susurró: descansa cuando debas y sigue cuando ames. Ese es el verdadero viaje. El viajero avanzó despacio entre los árboles, dejando que el sol se filtrara entre las hojas. La luz danzaba sobre el suelo como un río de oro líquido. Los pájaros cantaban desde las copas, marcando el ritmo del nuevo dies. Cada sonido parecía tener un propósito, un mensaje que solo el corazón podía entender. El viajero no apresuró el paso. Caminaba como quien escucha una sinfonía sagrada. La tierra bajo sus pies era blanda y fresca, y el aroma del musgo llenaba el aire. Cada respiración era un regalo que lo unía al mundo. El bosque despertaba con él, y todo parecía moverse al compás de su alma. Las ramas se mecían con suavidad, dejando caer gotas de rocío sobre su hombro. El viento soplaba, pero no con fuerza, sino con ternura. Era como si la naturaleza le hablara en un lenguaje antiguo, sin palabras, y en cada gesto del entorno, el viajero encontraba un reflejo de sí mismo. Nada lo apuraba, nada lo perseguía. El tiempo se había vuelto compañero, no enemigo. A cada paso, el viajero descubría nuevas formas de belleza, una flor solitaria que crecía entre las piedras, desafiando la sombra, un arroyo pequeño que cantaba mientras serpenteaba entre las raíces, un grupo de mariposas que danzaba en el aire, indiferente al mundo. Todo era simple y, sin embargo, sagrado. El viajero se detuvo
Cerró los ojos y sonrió. Así debería sentirse la vida, pensó, como una canción sin final. El sendero lo llevó hasta un claro donde el sol caía con plenitud. La hierba era alta y tibia, moviéndose suavemente con la brisa. El viajero dejó su capa en el suelo y se sentó, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, los montes parecían flotar entre la niebla, eternos e inmóviles. Esa visión lo llenó de una calma profunda, casi ancestral. Era como si el universo le susurrara que no había prisa, que todo tenía su ritmo, y por primera vez creyó en esa voz sin dudar. Sacó de su bolsa un trozo de pan endurecido y lo partió con las manos. El simple acto de comer bajo la luz del sol se sintió sagrado. Cada bocado tenía el sabor del esfuerzo, del viaje, de la gratitud. Recordó los días en que comía sin pensar, corriendo detrás de metas vacías. Ahora comprendía que el valor no está en la cantidad, sino en la conciencia. El pan era poco, pero bastaba, y al masticar despacio, sintió que se alimentaba el alma más que el cuerpo. El sonido del agua lo llamó otra vez desde la distancia. Quizás era el mismo río que había dejado atrás, pero con otro canto. El viajero se levantó, tomó su capa y siguió el murmullos. Caminó entre raíces, piedras y hojas, guiado por la música invisible, y al llegar, vio cómo la corriente se abría paso entre las rocas con fuerza y gracia. Se arrodilló, lavó su rostro y dejó que el agua corriera entre sus dedos. Gracias, susurró, sin saber a quién, pero sintiendo que alguien lo escuchaba. El día avanzaba, pero no pesaba. El sol estaba alto y el aire se había llenado de vida y movimiento. El viajero levantó la vista y por un instante sintió que el bosque entero lo miraba, no con juicio, sino con complicidad. Era parte de él, y él era parte del bosque. Todo se encontraba en equilibrio, y en ese equilibrio halló consuelo, porque entendió que mientras uno camine con el corazón en paz, el mundo camina a su lado. El viajero avanzó hasta que el bosque se abrió en un claro silencioso. Frente a él, una vieja puente de piedra se extendía sobre un arroyo cristalino. El musgo cubría sus bordes y la humedad del tiempo la había vuelto verde y suave. El agua corría abajo con un murmullo sereno, como si hablara en voz baja. El viajero se detuvo un momento, observando el reflejo del puente en el agua. Parecía un círculo perfecto, como si el cielo y la tierra se tocaran en ese punto. Sintió que estaba frente a un umbral, uno más de los muchos de su vida. Cruzó despacio, escuchando el crujir de las piedras bajo sus botas. Cada paso resonaba en el silencio como una campana lejana. El puente no temblaba, pero parecía respirar, vivo bajo sus pies. ¿Cuántos habrán pasado por aquí antes que yo?, pensó en voz baja. Quizás otros viajeros, cansados también, buscando el mismo sosiego. Cada piedra guardaba las huellas de los que habían encontrado descanso, y por primera vez, el viajero sintió que no estaba solo en su travesía. Al llegar al centro, se detuvo y apoyó las manos sobre la baranda. El agua fluía debajo, clara como el cristal, reflejando las nubes que pasaban. El movimiento constante del río le recordó algo esencial. Nada se detiene, todo sigue, cambia, se transforma, pero sin perder su esencia.
Él también había cambiado, aunque su alma seguía siendo la misma. El río era su espejo, y en sus aguas se vio a sí mismo fluyendo sin miedo. Quizás descansar no es detenerse, murmuró, sino aprender a fluir. El sonido del agua lo envolvía, llenando su mente con calma líquida. El viento soplaba suavemente, moviendo su capa como un suspiro. El viajero cerró los ojos y respiró el aroma fresco del río. Sintió que cada inhalación lavaba las sombras que aún quedaban en su pecho. Las preocupaciones se disolvían como hojas arrastradas por la corriente, y en su lugar quedaba solo una serenidad profunda, limpia, duradera. El agua no juzga, simplemente sigue su curso. Abrió los ojos y miró al otro lado del puente, iluminado por la luz del sol. El camino continuaba, cubierto de flores silvestres y pequeñas piedras. El viajero sonrió con suavidad. Sabía que aún quedaba mucho por andar, pero el cansancio ya no era enemigo, sino compañero de aprendizaje. Había aprendido a descansar dentro del movimiento. El cuerpo podía cansarse, pero el alma estaba despierta, y con esa certeza dio el siguiente paso sin mirar atrás. Al cruzar la última piedra, escuchó el canto de un ave sobre su cabeza. El sonido era claro, brillante, casi infantil. Le recordó la risa de alguien lejano, una memoria cálida de otros tiempos. Sonrió sin tristeza, entendiendo que los recuerdos no pesan si se aman. Cada recuerdo, bueno o malo, era parte del puente que lo sostenía hoy. El viajero levantó la mirada y vio el sol rompiendo entre las ramas. El día estaba en plenitud, y su corazón también. El puente quedó atrás, pero su eco permaneció en la mente del viajero. Era más que piedra y agua. Era una lección silenciosa. Aprendió que cada cruce deja marcas invisibles, pero necesarias, y que el verdadero viaje no es avanzar, sino entender mientras se avanza. El sonido del agua seguía llamándolo, cada vez más distante, más suave. El viajero respiró profundo, dejando que el viento llevara su último suspiro de la noche, y continuó su camino, ligero, guiado solo por la paz que había ganado. El sendero se abrió ante él en un amplio campo bañado por la luz del atardecer. El sol descendía lentamente, derramando fuego suave sobre la hierba alta. El viento jugaba con su capa, haciendo que ondeara como una bandera de paz. El viajero se detuvo, observando cómo el cielo cambiaba de color con cada respiración. Los tonos dorados se mezclaban con el púrpura del crepúsculo, y cada sombra sobre la tierra parecía contar una historia de descanso. Era como si el mundo entero respirara junto a él. El cansancio en sus piernas seguía ahí, pero ya no le pesaba. Era un cansancio digno, el eco de un día vivido con plenitud. Caminó despacio por el campo, dejando que las espigas rozaran su armadura. El sonido era suave, como un murmullo de despedida entre amigos. Las montañas al fondo se teñían de naranja y las nubes se volvían de oro. El viajero comprendió que la luz que se apaga no muere, se transforma en calma, y en esa calma halló un nuevo tipo de fuerza. A lo lejos, un pequeño arroyo serpenteaba entre las flores silvestres. El viajero se acercó, escuchando el agua deslizarse entre las piedras. Se sentó junto a la orilla, apoyando los codos sobre las rodillas, y respiró hondo.
El reflejo del cielo en el agua parecía un sueño líquido, una promesa de serenidad. Metió la mano en la corriente y dejó que el frío lo recorriera. Esa sensación lo hizo sonreír. La vida seguía fluyendo y él con ella. Nada era igual que antes y sin embargo, todo era como debía ser. El atardecer avanzaba lentamente y las primeras estrellas comenzaban a nacer. Una a una se encendían en el cielo como pequeñas lámparas antiguas. El viajero miró hacia arriba y sintió una paz inmensa cubrirlo. Las estrellas no hablaban, pero su silencio era sabiduría pura. Le recordaban que, incluso en la oscuridad, hay belleza y que el descanso verdadero no es ausencia de movimiento, sino armonía con el tiempo. En ese pensamiento, su alma se volvió tan liviana como el viento. Sacó de su bolsa una pequeña piedra que había guardado días atrás. No tenía valor alguno, pero la había encontrado en el río y le recordaba la paciencia del agua. La sostuvo en la palma de su mano y la observó brillar bajo el sol que moría. Todo lo que persiste es lo que se entrega sin resistencia, pensó, y lanzó la piedra suavemente al arroyo, viéndola desaparecer en un pequeño salto. El sonido del agua lo acompañó, redondo, como una nota final de una canción larga, y en esa nota encontró su cierre del día. La noche comenzaba a caer con dulzura. Los insectos del campo entonaban su melodía, llenando el aire de vida. El viajero encendió una pequeña fogata con las ramas secas que encontró cerca. La llama titiló, reflejándose en sus ojos como un corazón diminuto que respiraba. El calor le envolvió el rostro y el crepitar del fuego le recordó al hogar. Aunque no tenía paredes ni techo, sabía que ese lugar era suficiente. El descanso no necesita grandeza, solo sinceridad. Miró el horizonte una última vez antes de cerrar los ojos. El sol se había ocultado del todo, pero la luz permanecía en su interior. El fuego danzaba frente a él, guardando sus sueños en silencio. El viajero apoyó la cabeza sobre su capa y dejó que el sueño lo abrazara. El viento pasó entre las hierbas, como una voz que le susurraba gratitud. Has llegado lo bastante lejos por hoy, parecía decirle el mundo, y bajo las estrellas el viajero sonrió, sabiendo que descansar también es avanzar. La noche se extendía sobre el campo como un manto de terciopelo oscuro. El fuego crepitaba suavemente, lanzando pequeñas chispas al cielo estrellado. El viajero se recostó junto a la hoguera, dejando que el calor acariciara su rostro. El sonido del agua, el murmullo del viento y el canto lejano de los grillos se unían en armonía. Era una melodía sin compositor, creada por la propia vida, y en medio de ese concierto silencioso, el alma del viajero se sintió en casa. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba moverse más. Su armadura descansaba a su lado, reluciendo débilmente bajo la luz del fuego. Ya no era un símbolo de lucha, sino de lo que había sobrevivido. El metal, frío durante el día, ahora reflejaba el calor de la paz. La espada permanecía apoyada en la tierra, dormida también. No había enemigos, ni sombras, ni recuerdos que dolieran, solo el sonido constante del fuego, respirando junto a él. El viajero cerró los ojos y suspiró, entregándose al descanso. El viento sopló desde el bosque, llevando el aroma de las hojas húmedas. Cada ráfaga
parecía un susurro, una voz que decía: «Ya basta por hoy». El viajero no respondió, pero su cuerpo entendió el mensaje. Sus músculos se aflojaron, su respiración se volvió lenta, profunda. El fuego seguía cuidando de él, fiel guardián de su sueño. Las brasas danzaban despacio, como luciérnagas atrapadas en el aire, y entre ese baile rojo y dorado, el tiempo pareció detenerse. Las estrellas brillaban con más fuerza, como si vigilaran su descanso. Una de ellas cruzó el cielo, dejando un hilo de luz blanca. El viajero no la vio, pero su corazón la sintió pasar. Era una promesa, un recordatorio silencioso de que los sueños también viajan. El universo lo envolvía entero, sin fronteras, sin peso. Todo era vasto, pero íntimo, lejano, pero tierno. Y el viajero, en su quietud, se volvió parte del cosmos que lo observaba. El fuego comenzó a menguar, reduciéndose a un resplandor tenue. La noche se hizo más fría, pero la calma no se rompió. El viajero respiraba tranquilo. Cada exhalación era un hilo de vapor en el aire. En sus labios, un leve gesto de gratitud aún permanecía. Quizás soñaba con ríos o con caminos sin fin bajo cielos dorados. Quizás soñaba con nada, y ese era su mayor descanso. El mundo lo sostenía con dulzura, como un amigo que entiende sin hablar. La luna, alta y silenciosa, arrojó un último rayo sobre su figura. Ese brillo bañó su rostro, marcando un instante eterno, no de tristeza, sino de plenitud absoluta. Había caminado, había sentido, había comprendido. El descanso ya no era una pausa, sino una comunión con todo lo que existe. En el silencio del campo, su alma respiraba en paz, y la noche, complacida, lo abrazó con ternura infinita. El fuego se apagó lentamente, dejando solo el eco del calor. El viajero dormía profundamente, rodeado por la quietud. Nada lo perturbaba, nada lo llamaba, nada lo hería. El mundo seguía su curso, y él descansaba dentro de él, porque incluso el más valiente necesita un lugar donde ser solo humano. Y bajo ese cielo inmenso, el viajero encontró el suyo. Allí, en la calma,